Muy buenas noches con todos y todas, colegas, estimados estudiantes y profesionales del derecho. Tengan ustedes muy buenas tardes, siendo las 18 horas con 16 horas de Perú. Vamos a iniciar esta tercera jornada en el curso de Derecho Internacional Humanitario. En esta oportunidad tenemos el honor de contar con una colega bastante experimentada en la temática del país hermoso de México. Ella es la doctora Yadira Castro y para que la conozcamos un poquito más vamos a leer su hoja de vida. La doctora licenciada Cielo Yadira Castro Samayoa es natural de México, como ya lo había dicho. Él tiene la profesión licenciada en Derecho en la Universidad Valle del Grijalva, en México. Asimismo, ha sido, a ver un momento, ha obtenido el título a través de la opción Estudios de Posgrado en Maestría con número de autorización y número de titulado, para lo cual se ha aprobado legalmente para ejercer la licenciatura en Derecho. Tiene reconocimiento por haber acreditado asignaturas en la Maestría del Derecho Constitucional y Amparo. Asimismo, ha cursado la maestría en Derecho Constitucional y Amparo, como ya lo dije, en la Universidad Valle del Grijalva, en México. También ha obtenido, aquí hay un reconocimiento por haber obtenido el grado 9.3/10 con número de autorización en el promedio general de calificaciones como maestra en Derecho Constitucional y Amparo. También tiene, la doctora maneja lo que es grupos de abogados en los que se genera un poco el debate, el análisis y el estudio de esta hermosa carrera del derecho. Entonces tenemos a una doctora con bastante experiencia y justamente la temática que nos va a tratar del día de hoy es sobre la normatividad del derecho internacional humanitario. El derecho internacional humanitario tiene normas supranacionales, normas internacionales sobre las cuales se maneja y se puede aplicar de manera concreta en los países que están adscritos y que están dentro de la jurisdicción de este derecho internacional humanitario. Entonces, justamente la doctora el día de hoy, estoy seguro, va a dar una magistral ponencia y sin más preámbulo, doctora Yadira Castro, adelante, este es su auditorio. Adelante, doctora. Ahí está. Listo, doctora. Adelante. Bienvenida. Dios le bendiga en su ponencia y le escuchamos con mucho entusiasmo, doctora. Muchísimas gracias, licenciado Daniel. Muy buenas tardes a todos. Soy, como se acaba de dar a conocer, la licenciada Yadira Castro del estado de Chiapas, México. Agradezco ampliamente esta invitación para la impartición de esta ponencia. Más que nada, al equipo multidisciplinario jurídico internacional y a la Asociación de Investigación, en especial al coordinador general que tenemos acá de este equipo multidisciplinario jurídico internacional, que es el licenciado Pedro Daniel León Estrada. Muchas gracias, licenciado. Sin embargo, es un honor para mí el estar con ustedes aquí presente, aprovechando este espacio virtual, ya que por medio de él vamos a tener una retroalimentación de conocimientos jurídicos, pues debemos de recordar y ser muy conscientes que nosotros en esta magnífica profesión no podemos quedarnos rezagados en ningún momento y debemos estar en continuo aprendizaje. Por lo mismo, pues, al final se dará, como se acaba de dar a conocer, un breve espacio para 2 preguntas que se darán respuesta, obviamente. Sí, lo sé. Pues prefiero consultar antes de dar una respuesta y ser honesta en decir no lo sé, antes que nada faltar a la verdad.
Y pues algo muy importante para mí, principalmente, el dar gracias a Dios por estar en esta impartición de este tema, porque Él es el que nos está brindando la oportunidad de estar juntos, de tener esta nueva modalidad, de estarla utilizando. Bueno, y sin más preámbulos, entremos en materia, lo que es nuestro tema, la normatividad del derecho internacional humanitario. Bueno, ¿qué es el derecho internacional humanitario? Este derecho también es denominado o conocido como el derecho de guerra o el derecho de los conflictos armados. En latín es muy conocido como jus and bello. Sin embargo, sabemos muy bien que esto más adelante, pues es lo que a nosotros nos da a conocer en algunos momentos, bueno, ¿por qué vamos a hablar de latín si no sabemos exactamente de qué se trata? La siguiente, por favor. Bueno, pero ¿qué es el derecho internacional humanitario? Como se da a conocer, es una rama del derecho internacional público y consiste en un conjunto de normas de origen convencional o consuetudinario. ¿Qué queremos decir con esto? Que pasa en dado momento de ser convencional, de tener sus normas, sus estatutos, o también, como nos vamos a dar cuenta más adelante, se basa principalmente en las costumbres. La siguiente, por favor. Ahora, ¿qué rige el derecho internacional humanitario? Este derecho viene a regir las relaciones entre los estados, las organizaciones internacionales y otros sujetos del derecho internacional. Todo ello en tiempos de conflictos armados. Pues recordemos muy bien que lo que viene a ser el derecho internacional humanitario es a humanizarnos más que nada cuando estos conflictos armados están en auge y a pretender dar a conocer la dignidad de aquellas personas que son víctimas en estos momentos. La siguiente, por favor. ¿Cuál es la finalidad del derecho internacional humanitario? La finalidad es solucionar los problemas de índole humanitario, como bien se da a conocer acá. Todo esto volvemos a reiterarlo en tiempos de conflictos armados. Estos conflictos pueden ser tanto internacionales como internos. Más adelante vamos a conocer que los internos son los que, bueno, están en más momento y son los que vienen a causar la mayor problemática por medio de los cuales surgen o estallan estos conflictos armados. ¿Cuál es el objeto del derecho internacional humanitario? Dice que es el objeto de esto, es el proteger a las víctimas cuando se desencadena un conflicto armado. Independientemente de que el derecho internacional humanitario se incline por una parte o por otra. El objetivo que tiene es proteger a las víctimas. El derecho internacional humanitario, la siguiente, por favor. El derecho internacional humanitario es un acuerdo entre dos principios. Estos principios son
la necesidad militar y la humanidad que subyacen y moldean todas sus normas. También todo esto que se da a conocer se va a entrar más a fondo y a poder saber más de ello. La siguiente. Fuentes del derecho internacional humanitario. ¿Cuáles son las fuentes del derecho internacional humanitario? Tenemos a los tratados, los cuales constituyen por excelencia la fuente del derecho internacional y por ende el derecho internacional humanitario. Sin embargo, presentan serias desventajas, más aún si tienen regulado la materia del derecho internacional humanitario. Por lo tanto, se lleva a cabo el avance científico armamentístico, el cual da exponencialmente mayor rapidez para celebrar dichos tratados que prohíban o restrinjan el uso de ciertas armas. La siguiente, por favor, licenciado. La costumbre. Otra fuente del derecho internacional humanitario. Acá nos da a conocer cómo nace un derecho internacional humanitario. Como se dijo anteriormente, viene a ser consuetudinario. ¿Por qué? Porque deriva de esto, de las costumbres que tienen los pueblos, más que nada. Y posteriormente se vuelve convencional. De ahí que se diga con mucho acierto que la costumbre es la fuente originaria de este derecho. También, más adelante, nos vamos a dar cuenta que tienen mucha relación los 4 convenios de Ginebra, que señalan la mayoría de ellos las disposiciones que tiene el derecho internacional humanitario, las cuales en un principio son declaratorias de normas consuetudinarias e inclusive llegan a alcanzar el estado de ser imperativas. Se preguntarán cuáles son los 4 convenios de Ginebra. Más adelante se lo daré a conocer, pues traté de desglosar primero lo que era el derecho internacional humanitario, para que tengamos una noción más amplia de él. Tal vez es breve en algunos momentos, porque de esta manera debemos de ir a lo conciso, a lo breve, y entender mejor cada significado de cada palabra. La siguiente, por favor, licenciado. Los principios rectores del derecho internacional humanitario. Todo derecho internacional humanitario se inspira en un conjunto de principios humanitarios que tienen una importancia capital, pues se expresa la sustancia del tema y sirven las líneas directrices en los casos no previstos. Estos se pueden encontrar formulados en los tratados o figurar de manera implícita o encontrarse en la costumbre internacional. También representan el mínimo de humanidad aplicable en todo tiempo, en todo lugar y en toda circunstancia, válidos incluso para los estados, que no sean parte de los convenios que se expresan en los pueblos. La siguiente, por favor, licenciado. La perspectiva histórica del derecho internacional humanitario. Se da a conocer que sus orígenes inmediatos de lo que hoy en día se conoce como derecho internacional humanitario
se encuentran en el siglo XIX. Sus antecedentes más remotos se ubican en tiempos ancestrales, debido al fenómeno de que la guerra siempre ha coexistido con el hombre. Esto no lo podemos negar. A lo largo de la historia se libraron infinidad de enfrentamientos bélicos, unos con más crueldad que otros, por lo que no pasó mucho tiempo para que se lograra reglamentar algunos de los que ahora conocemos como tratados. En esos tiempos, simplemente se encontraba la conducción de las hostilidades. Sin embargo, en algunos casos, esta reglamentación no se obedecía a un propósito humanitario, como a una puramente de matar a los prisioneros de guerra. Establecido más que nada en tiempos de los antiguos romanos. Aquellos que pues les gustaba mucho, les encantaba más que nada, recordemos, utilizar a los prisioneros de guerra para llevar a cabo sus enfrentamientos y juegos, y obviamente matar a uno de ellos. Podría tener también como objetivo garantizar la disponibilidad de futuros esclavos, antes que respetar la vida de estos combatientes capturados. También en la época de los sumerios se señalaba que la guerra era un estado gobernado por la ley y se exigía una declaratoria para su inicio y otra, obviamente, para la paz que le pusiera término a esta. La siguiente, por favor, licenciado. Vamos a dar, bueno, acá tenemos a los convenios de Ginebra. En los convenios de Ginebra se dan a conocer que son 4, obviamente. El primer convenio es para aliviar la suerte que corren los heridos y los enfermos de las Fuerzas Armadas en campaña. Confiere la protección de ellos, que son los combatientes heridos y enfermos, el personal que los asiste, los edificios que son alojados, está incluido en los medios de transporte, y regula también el uso de los emblemas de la Cruz Roja, de la Media Luna Roja y del Cristal Rojo. Siguiente, por favor, licenciado. Tenemos también lo que es el segundo convenio de Ginebra. Este convenio se da también para aliviar la suerte que corren los heridos y los enfermos, así como los náufragos de las Fuerzas Armadas en el mar. Amplía la protección a los combatientes náufragos y establece las condiciones en que deben de ser asistidos. Pues debemos de recordar que los conflictos bélicos no nada más se dan en tierra. También tenemos presente que se dan, obviamente, en nuestro querido y amado océano. Siguiente, por favor, licenciado. El tercer convenio de Ginebra. Este convenio viene a darse en lo relativo al trato debido a los prisioneros de guerra, a la protección de los miembros de las Fuerzas Armadas que son hechos prisioneros. Estipula los derechos y las obligaciones de la potencia de detentora, así como las normas de trato a los prisioneros.
Siguiente, por favor. Tenemos también el Cuarto Convenio de Ginebra. Este convenio es relativo a la protección de vida de las personas civiles en tiempos de guerra. Establece las normas que rigen la protección de la población civil. En particular, el trato debido a las personas civiles en territorio ocupado, a los civiles de libertad, y regula el tema de la ocupación en general. Estos 4 convenios de Ginebra se llevan a cabo el 12 de agosto de 1949. El derecho de Ginebra adquiere mayor vigor con la adopción de los 4 convenios mencionados anteriormente, los cuales mejoraron y complementaron las normas existentes. Estos se estructuraron para la protección de distintas categorías de personas protegidas. Sin embargo, junto a los 4 convenios de Ginebra, se aunan los protocolos de 1977 que complementan sus disposiciones, llenando algunas lagunas de dichos instrumentos, sobre todo en materia de conflictos de carácter internacional. Siguiente, por favor, licenciado. Buenas con todos y todas. Parece que hubo un problema de conexión. Vamos a esperar que se conecte la doctora Yadira Castro Samayoa del país de México y bueno, vamos a esperar un momento. Ha tenido un problemita respecto a su conexión. Mientras estamos esperando que se vuelva a conectar, vamos a dar simplemente algunos anuncios, algunas información bastante importante. Recordemos, estimados quienes nos están viendo, tenemos a bien dentro de esta alianza de ENGIE, Equipo Jurídico y SPD, el haber aperturado 11 cursos. Estos 11 cursos ya iniciaron todos. El sábado se inició el último de ellos y pues se han aperturado entre 5 cursos de psicología y educación y 6 cursos de derecho. Bueno, ya ingresó la doctora. Doctora, ¿ya está lista? Listo, doctora, adelante. Muchísimas gracias. Pues sí, ¿en qué nos quedamos? Sí, claro, en el derecho de Nueva York. Pues como les decía, a partir de ese momento, los distintos órganos de las Naciones Unidas fueron adoptando diversas medidas sobre el derecho internacional humanitario. Pero además, las Naciones Unidas empezaron a patrocinar la celebración de tratados para prohibir o restringir el uso de ciertos métodos y medios de combate, como la Convención sobre la Prohibición de utilizar técnicas de modificación ambiental con fines militares
u otros fines hostiles, o la Convención sobre la prohibición del empleo, almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonales sobre su destrucción. Todo esto lleva a cabo lo que es brevemente el derecho de Nueva York, que también son las tres bases, el derecho de La Haya, el derecho de Ginebra y el derecho de Nueva York, de nuestro derecho internacional humanitario. Siguiente, por favor, licenciado. Ahora, ¿en qué situaciones se aplica el derecho internacional humanitario? Como ya hemos venido platicando acerca de ello, el derecho internacional humanitario se da nada más o se aplica en situaciones de conflictos armados. Ofrece dos sistemas de protección, uno para conflictos armados internacionales y otro para conflictos armados no internacionales, es decir, los internos, conocidamente como los internos. Esto llama mucho la atención. ¿Por qué? Más que nada, los conflictos armados se están dando internamente, más que internacionalmente. He ahí donde se tienen que aplicar los tratados, llevarlos a cabo y ver de qué manera se puede humanizar, llevar a cabo esa dignidad y ese respeto hacia los seres humanos, hacia la humanidad. Las personas, ya sean los combatientes, los capturados o aquellas personas simplemente que son víctimas en el momento de cualquier conflicto armado. Siguiente, por favor, licenciado. Brevemente, se da a conocer lo que es los conflictos armados internacionales, que como les dije, son aquellos en los cuales uno o más estados recurren al uso de las Fuerzas Armadas contra uno o más estados también. Entre ellos no existe tratado en estos momentos, pues como nosotros nos damos cuenta muy bien, cuando estalla un conflicto armado, es decir, una guerra, no hay manera de cómo detenerla. Siguiente, por favor, licenciado. Tenemos a los conflictos armados también no internacionales. ¿Cuáles son? Son los que tienen lugar en el territorio de un estado, entre fuerzas armadas gubernamentales y uno o más grupos armados no estatales o entre esos grupos. ¿Qué quiere decir esto? Que en muchas cuestiones esto se da entre el gobierno, los internacionales, cuando no se da entre grupos del Estado. Simplemente a veces surge por una noción de organizaciones, como lo vamos a conocer más adelante. El derecho internacional humanitario se da más que nada de este marco normativo, se da de dos maneras. El derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Podemos pensar que es lo mismo, pero sin embargo no lo es. El derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario constituyen dos ramas de una misma vertiente. ¿Cuál es esta? El derecho internacional público. Estas dos ramas, si bien tienen sus orígenes distintos,
hoy en día se encuentran íntimamente vinculadas. Tanto el derecho internacional humanitario como el derecho internacional de los derechos humanos tienen como denominador común el principio de humanidad, toda vez que es sobre la base de este que se erige la protección de la dignidad del ser humano y se reconocen los derechos que le asisten en los tratados de la materia, es decir, del derecho internacional de los derechos humanos. Y en el marco normativo del derecho internacional humanitario. Sirve de inspiración para su desarrollo normativo. Tenemos el derecho de la Haya también. Este derecho es fundamental. ¿Por qué? Porque las partes no tienen un derecho ilimitado para escoger los métodos o los medios para hacer la guerra. Con ello se busca evitar causar sufrimientos innecesarios y males superfluos, dado que el objetivo durante las hostilidades consiste en debilitar las fuerzas del enemigo, lo que a su vez constituye como norma fundamental desde los inicios de la regulación del derecho internacional humanitario. Asimismo, aparece también como objetivo de este derecho de la Haya evitar causar daños al medio ambiente natural, teniendo en cuenta su importancia para la supervivencia de la humanidad en su conjunto. Y en sí es el cuerpo normativo que establece los derechos y obligaciones de los combatientes o beligerantes en la conducción de las hostilidades y que limita los medios y los métodos de guerra. El origen de este derecho nos remite, obviamente, a la ciudad de La Haya, lo cual geográficamente nos lleva a Washington y San Petersburgo. Posteriormente, se llega a las conferencias de la Paz de La Haya en 1899 y 1907, donde se adoptaron tratados sobre el derecho internacional humanitario. Sin embargo, se produciría luego la Primera Guerra Mundial y con ella la necesidad de prohibir el uso de ciertas armas que habían sido utilizadas durante esta guerra con consecuencias devastadoras. Es así que en 1925 se firma el convenio que prohíbe el uso de gases asfixiantes, tóxicos o similares. Sin embargo, a la mitad del siglo XX se produce un incremento de normas en materia de limitación de medios y métodos de combate. Ahora, como nos podemos dar cuenta, la verdad, la guerra, los conflictos armados han llegado a tener, consecuencias devastadoras para el ser humano. Por eso surge el derecho internacional humanitario, para venir a dar a respetar la dignidad del ser humano. No solamente eso, tratar de humanizar a aquellos que están llevando esos conflictos armados. Volvemos a repetir, en muchas ocasiones se encuentran los combatientes mismos, sin embargo también están las víctimas
o simplemente aquellos que no quieren participar en los conflictos armados. Entonces, esa es la función que viene a hacer el derecho internacional humanitario. A ver de qué manera protegerlos, darles protección y saber cómo actuar. Por medio de ellos se han utilizado tratados y protocolos. Como se han dado cuenta, entran en cuenta hasta diversas ciudades y países. La Haya, Ginebra, Nueva York. Es extraño en nuestra actualidad no tener un país, una ciudad en la cual no estalle un conflicto armado. Podemos tomar nuestra situación actual, que acaso no estamos llevando a cabo una guerra, pero obviamente no es armada. No tenemos armas físicas, sino una guerra y una arma bacteriológica, adecuándonos todos a una nueva normatividad, a nuevas modalidades, como son estas, de estar acostumbrados a poder platicar entre nosotros, ahora lo hacemos por estos medios. Bueno, en sí, ha sido un breve resumen de lo que es el derecho internacional humanitario. Espero haber ayudado y haberles disipado un poco lo que se trata este tema. Si ustedes desean hacer uso del espacio, adelante. Muchas gracias, estimada doctora Yadira Castro, por la exposición del día de hoy. Ha sido bastante didáctica en la temática de informar en cuanto a cuáles son los lineamientos sobre los que se maneja el derecho internacional humanitario y cuál es la base normativa, ¿no? Muchas veces dentro del derecho internacional humanitario, quienes nos gusta un poco esa rama, pues creemos que solamente existen los famosos 4 convenios de Ginebra, pero no, hay más. Está el derecho de Nueva York, está el derecho de La Haya, y bueno, entonces es que el derecho es así, el derecho evoluciona en el tiempo, no solamente se queda con normas que se dieron aproximadamente hace 50 años, estamos hablando de prácticamente por la Segunda Guerra Mundial, un poco por ahí, ¿no? Contemporáneo. Conjuntamente con la Declaración Universal de Derechos Humanos, sino que estos cuerpos normativos internacionales han ido evolucionando. ¿Por qué? Porque cada vez las guerras en sus estrategias y en sus armas y en las formas de intervenir y de atacar a la otra parte también han evolucionado. O sea, ya inclusive se habla que en el futuro ya las guerras ya no van a ser con armas, no van a ser con armas convencionales como las que tenemos o torpedos, sino que va a ser bacteriológica, va a ser una guerra biológica. Entonces, de repente, el derecho internacional humanitario va a seguir evolucionando para dar respuestas en cuanto a este tipo de este tipo de armas o este tipo de estrategias o formas de atacar a la otra parte. Pero doctora, tenemos una pregunta nada más por el asunto de su tiempo. Se la voy a trasladar. La pregunta es la siguiente. A ver, un momentito, porfa, para leerla. Le hicieron acá por Facebook, por inbox. Hicieron la pregunta. La pregunta es la siguiente, doctora. ¿Usted qué opina respecto a las guerrillas internas que hay en cada país? Por ejemplo, en Colombia están las FARC, en Perú hubo lo que es Sendero Luminoso, MRTA. ¿Usted considera que allí también se debe aplicar derecho internacional humanitario o se debe aplicar derechos humanos? ¿Qué opina usted? Doctora, su audio. Ahí está. ¿Sí? ¿Se escucha bien ya?
Perfecto, doctora. Bien. Pues sí, en este caso, esto sería un conflicto armado interno. Estamos hablando del derecho internacional humanitario también. Como hace la pregunta, están vinculados con los derechos internacionales humanos, pero sin embargo sí sería el derecho internacional humanitario, ya que va a darles a conocer de qué estrategia utilizar para darle el respeto y la dignidad a las personas que salen afectadas durante este conflicto armado. Este conflicto armado, como bien sabemos, pues son las guerrillas, los internos. Y sí, no nada más se está dando en la ciudad, en los países que usted mencionó, licenciado. También lo tenemos acá. Y la verdad es triste darlo a conocer, pero sí, como le digo, como se dice también, se entiende, el derecho internacional humanitario es donde más explota con los conflictos armados internos que con los conflictos armados internacionales, donde va Estado con Estado. Más que nada a veces acá, pues como sabemos, las guerrillas, pues no son gubernamentales, no son estatales, simplemente se dan entre grupos. Esa sería mi respuesta, licenciado. Le agradecemos, licenciada, una vez más por la disposición respecto al haber aceptado esta invitación y bueno, esperamos de verdad con un placer enorme contar con usted en otras oportunidades. Ya siempre equipo jurídico, Organización Internacional ENGIE, que es el equipo multidisciplinario, y Sociedad Peruana de Derecho, estamos en esta alianza de siempre estar aperturando estos espacios. Entonces, licenciada, de parte de la alianza nombrada, es que le damos las gracias. Que tenga muy buenas noches, doctora, y de verdad que ha sido un placer poder escucharle. No sé si quiere dar unas últimas palabras, doctora. Su audio, doctora. Ahí está. Agradecer más que nada este espacio, esta invitación para la impartición de este tema. Porque la verdad sí debemos de tener conocimiento día tras día y momento a momento, ya que como di a conocer en un principio, pues nosotros no nos podemos quedar tranquilos. Aunque la situación, sí, a veces decimos, bueno, ¿qué vamos a hacer? No podemos trabajar, no porque no pues, están abiertos los juzgados, pero sin embargo, tenemos simplemente que actualizarnos didácticamente, puesto momento a momento tenemos que estar al día, sin importar dónde, cómo, cuándo y cuál sea la circunstancia que estemos pasando. Nosotros debemos de estar a la vanguardia y no solamente pensar en lo que muchos dicen el signo de pesos y lo que nos va a decir el futuro cliente. No, humanizarnos y saber de qué manera los vamos a tratar. Estudiamos esta carrera ¿para qué? Para salir adelante, para apoyar más que nada. Y obviamente agradezco también ampliamente a una alianza, además de esta, que me ha apoyado y me ha brindado la ayuda necesaria. La Alianza Mexicana de Asistencia Jurídica. Nuestro director es el licenciado Lorenzo Martínez, de Barcelona, España. Muchísimas gracias y a todos mis colegas. Muchísimas gracias a todos, al equipo multidisciplinario jurídico internacional, a la Alianza de Perú,
licenciado Daniel, muchísimas gracias por haberme dado esta oportunidad. Eso sería todo de mi parte. Listo, licenciada, muchas gracias una vez más desde Perú y también a quienes nos han estado visualizando a través de esta plataforma de Facebook Live en el grupo de Facebook Cursos Jurídicos Especializados EJUH-2020. Entonces, muchas gracias por estar escuchando y estemos atentos también a una siguiente clase que es a las 7 de la noche, o sea, ya ahorita mismo nomás, que también va a estar interesante como la clase que hemos tenido el día de hoy. Listo, entonces, licenciada, que tenga buenas noches, Dios le bendiga. Hasta luego, y igual, hasta luego con todos. Dios les bendiga.